En este video vamos a platicar sobre una sucesión recursiva que depende de la historia completa. En este caso tenemos esta expresión para el término enésimo de una sucesión C sub n, donde para calcular el término enésimo debemos de calcular todos los términos anteriores de la sucesión. Así que en este caso se le llama sucesión recursiva que depende de todo el historial o de historial completo. Vamos a tener estas condiciones iniciales C0 y C1. Aquí vemos un ejemplo de cálculo para n igual a 2. Tenemos C sub 2 igual a 2 más 1 sobre 2 por la suma desde j igual a 1 a 2. Y abajo tenemos las operaciones. Tenemos para j igual a 1 C0 y C1. Para j igual a 2 vamos a tener C1 y C0. Aquí abajo vemos todos estos términos. Como las condiciones iniciales son 0, entonces tenemos C2 igual a 3. Vamos a hacer un ejemplo ahora con n igual a 3. Así que C3 sería, sigo la fórmula de esta relación recursiva, entonces es 3 más 1 más 1/3 de la suma desde j igual a 1 a 3 de cj menos 1 más c sub 3 menos j. Haciendo las operaciones tenemos 4 más 1/3. Para j igual a 1 aquí vamos a tener c0 más c2, puesto que es 3 menos 1. Para j igual a 2 vamos a tener c1 más c1. Aquí tenemos 3 menos 2 que es 1 y 2 menos 1 que es 1. Y finalmente más c para j igual a 3 c2 más c sub 0, puesto que es 3 menos 3 aquí y aquí es 3 menos 1. Entonces, con el cálculo anterior, podemos ver que aquí vamos a tener 3, aquí vamos a tener 3, por las condiciones iniciales, estos términos son 0, C0 y C1 son 0, así que vamos a tener 3 más 3, 6, entre 3, 2. Así que C3 va a ser igual a 6, etc. Así que esta relación recursiva se puede expresar como una función de n simplemente, y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a platicar primero de dónde surge la sucesión. Se hace n el promedio de comparaciones necesarias para ordenar n elementos usando el algoritmo de ordenamiento llamado Quicksort. Este algoritmo se puede implementar en R con estas líneas de código. En otro video posterior vamos a hablar más sobre este algoritmo. Si gustan pueden probarlo. Y el número de comparaciones que se van a hacer dentro del algoritmo cumplen esta relación recursiva. También en otro video posterior vamos a hablar un poco más sobre el por qué queda así la relación. Ahorita nos vamos a limitar solamente a resolverla. Así que vamos a tener los siguientes pasos. Para esta relación se va a tener lo siguiente. Lo primero que vamos a observar es que esta suma la puedo partir en dos sumas, y en el segundo caso, si hacemos su representación telescópica, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Tenemos Cn-1 más así hasta C0. Esta suma se puede escribir como la suma desde j igual a 1 a n de cj-1. Así que tenemos realmente dos veces la misma suma. En esta notación no se alcanza a ver tan claro, pero si hacemos esta observación, pues vemos que la expresión o la relación recursiva original se puede reescribir simplemente como n más 1 más dos veces esta suma desde j igual a 1 a n de cj-1. Y llegamos a esta expresión 1, que ya se ve claramente como es una sucesión recursiva de historial completo, y además tiene un término independiente de la sucesión, pero que depende de n.
Este tipo de relaciones recursivas normalmente son difíciles de resolver, pero va a haber ciertos casos donde se puede manipular algebraicamente la expresión para lograr obtener una representación que dependa de n, como este es el caso. Así que vamos a ver los pasos. Primero vamos a multiplicar esta expresión 1 por n mayúscula. Así que vamos a tener n por cn igual a n por n más 1 más 2 veces esta suma. Reescribiendo esta expresión para n menos 1, es decir, en vez de n sustituyendo por n menos 1, voy a llegar a esta expresión 3. Aquí hay que hacer esta observación, que esto o esta igualdad es válida cuando n menos 1 es mayor o igual a 2, puesto que llegamos a esta expresión 2 suponiendo desde el inicio que n era mayor o igual a 2. N es mayor a 1, mayor estricto quiere decir de manera equivalente n mayor o igual a 2. Así que cuando estoy sustituyendo esta n por un n menos 1, debo de saber que esto solo es válido cuando n menos 1 es mayor o igual a 2. Y eso implicaría que la relación 3 es válida únicamente para n mayor o igual a 3. Esto es importante porque si no lo consideramos nos puede llevar a un error numérico más tarde. Restando la expresión 2 menos la expresión 3, vamos a tener esta cantidad. Aquí tenemos a la derecha quién es la expresión 2 y quién es la expresión 3. Así que voy a tener pues este término menos este término. Y del lado derecho, aquí puedo factorizar este valor de n. Así que voy a tener n más 1 menos n menos 1. De lo cual simplemente va a sobrevivir 2 veces n. Y finalmente en esta suma tengo los mismos términos que en esta suma, más uno más. Tengo el término enésimo. En la suma de abajo tengo hasta término n-1. Por tanto, al restar la expresión 2 menos la expresión 3, se van a eliminar todos los términos de la suma excepto el último de la suma de arriba, que es 2 veces c sub n-1, sub j-1, pero j evaluada en n mayúscula. Así que voy a llegar a esta expresión. Y en el siguiente paso agrupo a la derecha los términos que multiplican a c por n-1, hago las operaciones, 2 menos 1, me queda aquí simplemente ahora n más 1, divido todo entre n y llego a esta expresión, cn igual a 2 más n más 1 entre n por c sub n menos 1. Aquí es donde tenemos que tener cuidado en que esta ya es una sucesión recursiva de orden 1, pero tiene como validez valores de n mayores o iguales a 3 y tenemos como condiciones previas, condiciones iniciales, pues que C0 y C1 son 0 y C2 va a ser igual a 3, como se calculó al principio. Así que para calcular C3 voy a tener en cuenta que aquí voy a tener C2 igual a 3. Vamos a hacer ese cálculo como ejemplo para ver que vamos bien. Así que C sub 3 sería igual a 2 más n más 1, entonces 4 sobre n, entonces escribo 3, por C sub 2. Y esto tendría que ser 2 más 4 tercios de C2. Como C2 hemos dicho que va a ser 3, entonces esto va a ser igual finalmente a 6. C3 igual a 6, como lo hemos calculado previamente. Bien, entonces continuamos. Y nuestro siguiente paso va a ser dividir ambos lados entre n más 1. Teniendo en el último término ya simplemente cn menos 1 entre n. Y en el término de la izquierda cn entre n más 1. Y este valor queda como 2 entre n más 1. Hay que notar que este término es exactamente el mismo que este término, pero con el valor de n recorrido en 1 hacia abajo. Es decir, aquí dice n y aquí dice n menos 1. Aquí dice n más 1 y aquí dice n. Es decir, esta expresión cumple tener una forma de este tipo. Voy a tener un término que depende de n igual a esta cantidad, que es un término que también depende de n, más el mismo
término que está al lado izquierdo de la igualdad, pero evaluado en n-1. Así que en esos casos puedo sustituir una y otra vez esta expresión en el término anterior a n-1. Así que si tomo esta expresión por evaluado en n-1, tendría entonces ahora b sub n-1 más a n-2. Y puedo intentar hacer eso una y otra vez, o lo puedo hacer siempre y cuando tenga en cuenta en dónde me debo de detener, puesto que son válidas las igualdades simplemente para valores de n, como acabamos de decir, mayores o iguales a 3. Así que voy a tener como un siguiente término aquí más bn-2, puesto que ahora estoy evaluando a n-2, aquí n-2, aquí sería bn-2 más a n-3. Y así puedo seguir hasta que aquí aparezca un a sub 3, puesto que ya sería el último valor para el cual puedo utilizar este procedimiento. Así que eso es lo que voy a hacer aquí. Sustituyo quién es n-1 entre n, y tengo 2 entre n, que es el anterior a este, más cn-2 entre n-1. Y luego a este a su vez le hago lo mismo, así que voy a tener 2 entre n-1 más cn-3 entre n-2. Y así me voy a detener hasta que llegue aquí a c sub 2 sobre 3. ¿Por qué? Porque en c sub 2 ya no puedo volver a aplicar la misma expresión, porque la expresión es solamente válida para n mayor o igual a 3. Así que ya en c2 me detengo y agrupo todos los demás términos. Me van a quedar todos factorizados por 2, 1 entre n más 1 entre n, y así hasta 1 entre 4. ¿Cómo sé que es 4? Pues porque cuando aquí es n-2, aquí es 1 más. Así que si me detuve en c sub 2, aquí es 1 más, escribo 3, y aquí va a ser 1 sobre 4. Vean esa relación entre el subíndice y los valores que le siguen, ¿no? Entonces tengo n-3, n-2, n-1. Si n-3 es 2, entonces aquí va a ir 3 y aquí 4. En el siguiente paso, aplico la condición inicial de que C2 es 3 y me queda 1. Y esto lo escribo en su forma compacta. Y nos recuerdan a los números armónicos. Dejo un enlace para que vean si quieren recordar el video donde hablamos de los números armónicos. Ahora tengo por transitividad que Cn entre n más 1 es igual a esta expresión, y voy a multiplicar en ambos lados n más 1 para llegar a esta igualdad. Así que voy a tener 2 veces n más 1 por esta suma, más 1 que se va a multiplicar por el n más 1. Y ahora tengo, para llegar ya a esta expresión final, que esta suma la puedo ver como una suma armónica que parta desde i igual a 1, si agrego esos términos que faltan, pero para agregarlos los debo de restar también. Así que agregué 1 entre 1 y resté 1 entre 1. Agregué un medio y resto un medio. Y agregué un tercio y resto un tercio. Y este medio es por la factorización con 2n más 1, puesto que 2 por n más 1 por un medio me da este último término. Así que al factorizar n más 1 por 2, me queda aquí un medio. Ese medio se va a eliminar con este medio y me va a quedar menos 1 menos 1 tercio, que es menos 4 tercios. Así que tengo esta expresión, Cn igual a 2 veces n más 1 por el número armónico h sub n más 1, que es la suma desde i igual a 1 a n más 1 de 1 sobre i. Y esta ya sería mi expresión para mi sucesión para valores de n mayor o igual a 3. Así que en resumen, aquí tengo la relación recursiva original y aquí tengo la solución válida para n mayores o iguales a 3, tomando para valores de n 0, 1 y 2 estos valores. Y recordando que h sub n más 1 entonces es la suma de los recíprocos desde i igual a 1 hasta n más 1. Recuerden que su forma compacta da pie a esta forma telescópica
que le escribimos solamente para que quede muy claro quién es h sub n más 1. Bueno, vamos entonces a comparar estos valores para ver que estén bien con los cálculos de manera recursiva, así que hacemos la implementación en R relativamente fácil con estas líneas. Vamos a tener un valor de n que aquí voy a establecer como n máximo, puesto que en el transcurso voy a tener que ir calculando todos los valores previos y para eso voy a usar un índice n, pero nmax va a ser pues el valor que quiero calcular al final de Cn, ¿no? Y lo vamos a establecer aquí nada más como informativo en igual a 100, pero sirve para cualquier valor mayor o igual a 2. Tenemos en esta línea, pues estamos declarando un vector con este número de entradas, donde vamos a ir guardando los valores. Y en principio podríamos escribir aquí nmax más 1, porque los índices de los vectores en R comienzan en 1. Así que si tenemos un valor C0 y queremos Cn, en realidad tenemos C1 hasta Cn más el C0 van a ser nmax más 1. Así también puede quedar, no tendría ningún error. Y tenemos con este doble for la expresión aquí anidada que hace esta suma. Fíjense cómo este valor de n más 1, que siempre tiene al principio esta suma, lo estoy escribiendo aquí afuera del for interno, pero dentro del for externo como Cn más 1, el valor que vaya, igual a n más 1, y entonces la primera vez que se ejecuta este for interno, pues voy a tener ese valor n más 1 que está guardado, más lo nuevo, el nuevo sumando de esta suma, y en el siguiente for ya voy a tener ese n más 1 más el primer término de la suma, y se va a agregar el segundo término de la suma, y así, etcétera. Bien, entonces al final este valor C y entre corchetes nmax más 1 va a ser el Cn calculado. Vamos a ver ahora en R a comprobar todos nuestros cálculos. Entonces tenemos este código, aquí en la línea 1 estamos estableciendo el valor del máximo. Después con esta variable hnmax más 1 voy a calcular el número armónico de n más 1, que es esta suma. Y eso lo hago porque primero lo voy a calcular usando la fórmula. Así que con esta línea 2 estoy calculando este término y con la línea 3 estoy estableciendo esta fórmula. 2 por nmax más 1 por el valor armónico hn más 1 y menos 4 tercios. Así que ejecuto la línea 2, control enter, la línea 3, control enter, y este sería el valor de C sub 100 calculado utilizando la fórmula. Y ahora de forma recursiva, aquí está la implementación, vamos a agregar aquí más 1, entonces control enter, control enter, control enter, y tenemos de nuevo 780.5169, que fue el valor calculado con la fórmula.